para tener un cerebro. Hola, buenas tardes a todos, aunque para vosotros serán buenos días. Espero que estéis bien. Hoy tengo el placer de presentaros una temática que es sumamente importante para el resto de la vida, que es la construcción y entender y saber cuáles son los hábitos para poder tener un hábito, para tener una salud buena cerebral, ¿vale? Es decir, tener un cerebro sano para el resto de la vida. Vamos a ver ciertos hábitos, ciertas conductas a tener en cuenta, pero como todo vamos a empezar desde el comienzo, ¿vale? Empezamos. Uno de los primeros hábitos que es importante desarrollar y desde bien joven es el conocimiento. Vamos a dar y vamos a empezar de la mano de la neurociencia, que es uno de los principios, por no decir el pilar de la neurociencia, es investigar, averiguar qué es realmente lo que nos pasa a nivel personal, que eso va a repercutir a nivel social. Pero vamos a empezar, que es lo más importante, entender qué es lo que nos pasa realmente. De hecho, uno de los padres de la neurociencia contemporáneo, que es Rafael Yuste, que dice así: el conocimiento hace libre y nosotros le hemos añadido en su práctica felicidad inteligente. Como todo, tiene un comienzo y la neurociencia lo que hace es entender las conductas. La neurociencia básicamente es una disciplina, una ciencia que engloba una serie de elementos y de factores y sobre todo de ciencias, ¿vale? Para entender de cómo funciona el cerebro. Bien. Empezamos con el comienzo. Esto es una célula, ¿vale? La célula, cuando es fecundada, ¿vale? Es cuando empieza la división celular. Vamos a ir directamente al feto. El feto es, como dijimos, un óvulo, ¿vale? Que es fecundado y se va a empezar a dividir. Lo que hace eso mediante la neurogénesis es un aumento de células y en este caso neuronas, ¿vale? Que va a empezar a desarrollar como punto de partida lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y por la médula espinal. Y a raíz de ahí está el sistema periférico nervioso, ¿vale? Que va con ello a dividirse, a reproducirse para llegar a cabo los órganos. El feto, cuando ya es pequeño, bien, ya empieza el sistema nervioso a desarrollarse y con ello la conducta, mediante repeticiones y sobre todo expuesto a los estímulos, en este caso, que provienen de la madre, de la conducta, de lo que come, de lo que bebe, es decir, todo eso le va a repercutir directamente al niño. Lo que hace eso, esos estímulos, esas respuestas a esos estímulos, le va a ir formando lo que es el sistema nervioso en todo el cuerpo. ¿Ven? Una vez que el niño nace, pues todos los estímulos, el medio ambiente, todo lo que rodea, va a desarrollar ciertas conductas. Son circuitos cerrados neuronales que mediante la repetición se van a ir forjando hábitos. ¿Bien? Perdón. Todas las enfermedades contemporáneas, como es la depresión, como es la ansiedad, como es el estrés, como pueden ser la esquizofrenia, como pueden ser las enfermedades neurodegenerativas, todo lo que nos sucede hoy en día, vienen derivadas de fallos en el sistema nervioso. De ahí la raíz y la disciplina de la neurociencia. Si queréis indagar más al respecto, hay más una serie de open class que podéis mirar que tienen que ver con la neurociencia. ¿Bien? Perdóname, no me he presentado, soy Frank Pérez, soy divulgador neurocientífico, bien, y transmito las herramientas para poder entender de cómo funciona realmente el cerebro y desde la clave y desde el principio y desde el todo que es el sistema nervioso. Muy importante el conocimiento.
que el conocimiento es entender realmente lo que nos pasa para poder entender qué es lo que nos sucede, por qué repetimos ciertos patrones, por qué tenemos ciertas conductas y muchas veces, por no decir todas, las emociones que padecemos son todas inconscientes, a raíz de lo que os comenté, desde el desarrollo fetal, ¿bien?, hasta cuando nace el niño y todas las experiencias, todos los aprendizajes, todo lo que va acumulando, todo lo que va influenciando por el medio ambiente, todo eso, el desarrollo del sistema nervioso viene en base a eso. Pero no solamente a eso, sino lo vamos a ver ahora, la conducta viene regida por la genética y el medio ambiente, como vimos. ¿Bien? Todo lo que sucede desde pequeñito, incluso desde niño, viene dictado por la genética y luego por todo lo que nos rodea. Es decir, que el cuerpo y el sistema nervioso viene encauzado por esos dos elementos. De hecho, antes de ayer aprendí en un libro de un premio Nobel de Fisiología que hay dos tipos de memoria, no la memoria como conocemos humana, sino más bien la memoria genética, ¿bien?, y la memoria del sistema nervioso. Aquí entramos en temas de la célula de por sí, del cromosoma, el programa del genómano, eso no se puede cambiar, es imposible. A pesar del medio ambiente, aunque vivimos guerra, eso no se puede modificar ni cambiar. Lo que sí puede haber, pueden suceder a raíz del medio ambiente y de algún shock, son mutaciones, ¿vale? Pero lo que es el programa en sí, eso nunca, jamás puede cambiar. Es parte de la evolución. Nosotros, tú tienes genes que vienen de nuestros ancestros, incluso del paleolítico. ¿Bien? Es importante entender eso y luego el medio ambiente, o mejor dicho, que me le he saltado, lo que es la memoria del sistema nervioso. ¿Bien? Como vimos, el sistema nervioso se va creando, pero se puede cambiar lo que es esos patrones de conductas. ¿Bien? Ahí os recomiendo encarecidamente que indaguéis al respecto a las demás Open Class que vienen y que hablan sobre la neurociencia y del sistema nervioso, cómo funciona. Y el segundo elemento, que es el medio ambiente. Todo lo que nos rodea, eso afecta directamente a la conducta, queramos o no queramos, es ley de vida. Por ejemplo, el estrés que vivimos nos va a afectar, la contaminación nos afecta, el ritmo de vida nos afecta, la alimentación nos va a afectar. Es decir, todo lo que nos rodea, incluso las personas, los compañeros, los amigos, los familiares, el condicionantes, como por ejemplo hemos dicho en la continuación, todo eso nos va a afectar y nos va a conducir sí o sí a tener una cierta conducta. Es muy importante saber eso para poder reaccionar para poder vivir mejor y sobre todo establecer un buen hábito del conocimiento. Entender, en este caso en concreto que buscamos, tener un cerebro sano. Desde el entendimiento se puede prevenir, se puede curar, ¿bien? Pero estamos comenzando con el tema de la neurociencia para saber descifrar realmente lo que nos sucede. Muchas veces tenemos reacciones que no sabemos del por qué es la raíz. Podemos saber o intuimos que puede ser de las emociones o que puede ser por el ritmo de trabajo, puede ser por algún problema o alguna enfermedad y todas esas tienen una raíz. Y la gran mayoría de las veces, por no decir todas, hoy en día de las enfermedades contemporáneas, vienen a raíz de mecanismos desfavorables o que no son, que son fallos en la circuitería neuronal. Acordaros, desde que nacemos, bien, se va construyendo el sistema nervioso y a lo largo del tiempo se van creando hábitos mediante la repetición, tanto los buenos como los malos. Por eso hay que entender la raíz neurofisiológica de por qué tenemos una cierta conducta.
Para que os hagáis una imagen, estamos rodeados de estímulos. Eso equivale a los 5 sentidos. Estamos bombardeando de sonidos, de olores. Bien, esos estímulos directamente suelen entrar la gran mayoría de las veces por los ojos, porque somos más visuales. Pero nuestro cuerpo está lleno de receptores sensoriales que captan esos estímulos, lo procesan. Hay una palabra neurocientífica que dice la transducción, es decir, esa energía, ¿vale? Es transducida, es transformada, ¿vale? En este caso, en una corriente eléctrica, ¿bien? Porque hay dos tipos de corrientes, o está la química o la eléctrica. Pero bueno, eso ya es otro tipo de la sinapsis. Para que te hagas una idea, la sinapsis es la información que pasa de una célula y a célula durante todo el cuerpo, ¿vale? Esa información, de una vez que lo captamos, es procesada para el cerebro y va a la médula espinal, que es el sistema nervioso central, a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Es decir, desde que tú hueles algo hasta que esa información llega al cerebro y a la médula espinal, va a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Es casi imposible darse cuenta, de ahí que las emociones sean inconscientes, porque a esa velocidad hay muy poco margen de ser consciente de que nos pasa eso, ¿vale? Es ya con el tiempo averiguar cuáles son las emociones, pero bueno, eso ya es un tema de percepción, ¿vale? De ahí es, resumiendo, en pequeño resumen, de lo que es la raíz biológica de las emociones. ¿Bien? Hay un tema que os he puesto aquí, la epigenética, es como vimos, como los genes, ¿vale? Pueden mutarse, ¿vale? Gracias o en parte derivado de lo que hay alrededor de los estímulos externos. Hay que saber que no solo son los estímulos de fuera, del exterior, del entorno, sino también del propio cuerpo, de las vísceras, de los músculos. Bien, eso nuestra maquinaria cerebral lo interpreta para poder dar cabida a una cierta conducta, incluso motora. ¿Bien? La segunda, la respiración. Vamos a pararnos ahora mismo, ya, y vamos a hacer 5 respiraciones seguidas. Vamos a hacer una respiración, inhalar y exhalar. Si os desenvolvéis bien, poder inhalar por la nariz y exhalar por la nariz, o inhalar por la nariz y exhalar por la boca. ¿Preparados? Vamos. 1, 2, 3, 4. Ese mecanismo tan sencillo, que no necesita absolutamente nada, es uno de los nutrientes del cerebro. Hay que saber que esto, por ejemplo, es el cerebro. El cerebro, para poder funcionar, necesita de oxígeno, ¿vale? Un aporte constante de oxígeno. Me dirás, ya, pero si no respiro, me muero. Ahora vas a encontrar el porqué. El cerebro se alimenta de oxígeno, ¿vale? Y tiene que ser constante, ¿vale? Cuando le falta oxígeno, como no tiene oxígeno y tiene que consumir algo, ¿vale? Pues ya es cuando empieza a faltarle oxígeno, ¿vale? ¿Qué conlleva eso? El latido del corazón va mucho más rápido,
te pone más nervioso, te pones estresante. Es decir, se tiene de alimentar de algo, si no tiene oxígeno, se tiene que alimentar de otras cosas, ¿vale? Entonces de ahí es cuando tu cuerpo, tu cerebro empieza a ponerse nervioso, a ponerse intranquilo, a ponerse inquieto. Entonces, uno de los secretos para poder calmar tanto los nervios, la ansiedad o la depresión es aprender a respirar. De todas maneras, el cuerpo ya te manda señales, como vimos, o son los latidos del corazón, que va mucho más rápido, o te sientes inquieto, o estás nervioso, ¿vale? O incluso, por ejemplo, cuando sientes un poco de estrés a la hora de estudiar, ves que no puedes, que no llegas, que no alcanzas y que tienes dudas sobre ti mismo, sobre la motivación al estudiar o sobre todo la retención, párate, te calmas, te tranquilizas y respiras. Es muy importante y es fundamental hacerlo durante 5 o 6 respiraciones seguidas, como decimos, porque a partir de las 5, de la sexta respiración, es cuando realmente tu cerebro empieza a bajar la frecuencia, ¿vale? La agitación, y tu cuerpo empieza a relajarse. Y una vez que has parado después de 5, 6, 7 respiraciones, o si le quieres de 5 minutos, ¿vale? O incluso menos lo que hemos tardado, para que veas, ya tu cerebro empieza a bajar la frecuencia, a estar más tranquilo, y eso es lo que te conlleva a que tu cuerpo también. ¿Por qué eres como respiras? Pues si estás nervioso, o si estás ansioso, o si estás muy estresado, ¿vale? Si no respiras, pues vas a seguir así. Te recuerda de la conducta que hablamos, lo de los circuitos neuronales de un hábito, siempre va a ser igual. Es decir, cuando tienes un circuito abierto, es como el circuito de la electricidad, ¿vale? Cuando está conectado, cierra así. Pero cuando lo abres, se para ese circuito, esa conducta, ¿vale? Si le das respiración, va a salir de ese bucle y ya vas a salir de esa ansiedad, vas a salir de ese estrés. ¿Bien? Por eso es muy importante la respiración. Bien, como os comenté, insisto, si podéis completar más esta conferencia con las demás Open Class, que las encontraréis en el apartado Psicología, ¿bien? Donde encontraréis muchos consejos, tips para establecer hábitos, que tenéis que recordar que un hábito se construye mediante la repetición, ¿vale? Ha habido un neuromito, bien, que un hábito se conseguía durante 21 días seguidos, ¿vale? De repetición diaria de un mismo comportamiento, bien. Al final eso no es cierto. Hasta yo también lo creía, pero bueno, han sido otras investigaciones, es decir, cada cuerpo es diferente, ¿vale? Tú, por ejemplo, igual quizás lo puedes hacer a partir de 10 días de repetición, otras personas necesitarán 2 meses, ¿bien? Luego ya una vez que tienes un hábito, ya es como algo automático, ¿bien? Que te sale, porque si estás acostumbrado a hacer deporte, un día que no quieras, pues ya como tienes el hábito, pues eso te conllevará a llevar a cabo ese ejercicio, por ejemplo. Para ello es una práctica habitual, no es de vez en cuando, es cuando sientes que es coger un hábito. Bien, ¿cómo hay? Yo, por ejemplo, en mi caso es yoga, que de hecho llevo más de 2 décadas llevando de manera asidua la práctica del yoga, que te enseña a respirar adecuadamente, porque hay muchas maneras de respirar, pero bueno, luego puede ser el tai chi, puede ser la meditación, porque la meditación lo que te hace, aparte de centrarte, es evitar el ronrón, ¿vale? Cuando tenemos una preocupación o algo así, lo que hace nuestro cerebro es alimentarse de esa parte, ¿vale? Para poder seguir pensando en esa preocupación. Bien, entonces salir del bucle es oxigenar el cerebro. Puede ser también la práctica del pilates, la que os venga mejor, pero recordar con algo en mente, que es aprender a respirar adecuadamente. Lo que más relaja es en la exhalación. Inhalas, pero donde realmente relaja es a la exhalación cuando sueltas. Y cuanto más larga es,
mejor, ¿vale? Acordaros, 5, 6 respiraciones, pero tienen que ser seguidas. No vale hacer 2 ahora, voy a coger el móvil, voy a mandar un WhatsApp y volver. No, tienen que ser 5, 6 como mínimo seguidas. ¿Bien? Seguimos. Muy importante. El segundo elemento más importante del cerebro es darle los nutrientes que necesita, porque al estudiar, al trabajar, consume mucha energía y tiene que estar constantemente alimentado. En este caso, la glucosa. Hay un dicho, y es totalmente cierto, eres lo que comes. Hay que tener cuidado lo que comes, ¿vale? Y aportar los nutrientes que realmente van a vigorizar tu cerebro. Vamos a ver aquí unas cuantas consejos, qué tipos de comer. Como podemos ver, pueden ser cereales, como el arroz, el trigo, el aveno, la pasta, panes de recetas tradicional, los cereales, como la quinoa, el trigo sarraceno, la fruta fresca, fruta desecada, tubérculos como la yuca, la patata, la zanahoria, la calabaza, boniato, vegetales, la miel, con moderación, los frutos secos, esos son, bueno, luego también pescados, carnes, pero bueno, es como, claro, carnes, por ejemplo, pescado a las 4 o a las 5 de la tarde, a la hora de merienda no vas a comerte un pescado, ¿vale? Entonces, de ahí coger algunas cositas para ir a aportar alimentando el cerebro. Acordaros de lo más importante, de los hábitos más importantes, aprender a respirar y hacerlo de manera continua y habitual, y luego la glucosa, para que no le falte. ¿Bien? Porque ahí es cuando baja no las defensas, pero baja la concentración, la atención, la motivación, porque le falta un elemento. ¿Bien? Que en este caso la respiración o la alimentación, en este caso la glucosa. Es muy importante, como os daréis cuenta, la práctica del deporte, cualquier deporte. ¿Te acuerdas de que hablamos antes de la información, de la energía que pasa entre célula y célula? ¿Vale? Ahí le llamamos las sinapsis, los neurotransmisores, pero hablamos mucho, por ejemplo, de la serotonina, de la dopamina. Entonces, es la mejor manera de poder alimentar el cuerpo con ese tipo de hormonas. ¿Bien? Acordaros, la serotonina y la dopamina. Y de la mejor manera donde se encuentra es en la práctica del deporte, porque aparte de eso, eso te relaja y le da mucho estimulación al cerebro. Inclusive, para estimular el cerebro cuando no estamos haciendo nada, es practicar con los dedos, hacer ejercicios así. Eso te estimula el cerebro, o así. Seguramente habéis visto a algún familiar, un amigo, hacer ese tipo de cosas, pues eso, esa simple rutina, ese simple hábito, te hace estimular constantemente el cerebro. También la práctica del deporte, cualquiera sea. Bien, lo que vimos antes, por ejemplo, la práctica del yoga o de la meditación es como tipo un complemento, dependiendo de la personalidad y el carácter de cada persona, personas, por ejemplo, en mi caso, que necesitamos explayarnos, hacer bastante deporte para relajarnos, solo con meditación o con yoga no es suficiente. Dependiendo de la energía que tengas, ¿vale? Por ejemplo, un deporte, irte a correr, ¿vale? Lo otro es más bien a modo de complemento para poder relajarte, para poder tranquilizarte, con la intención y la misión principal, que es la de hallar un ejercicio para calmar la mente, sosegarla, aportarle oxígeno continuo. De hecho, las personas que suelen tener problemas de sueño es por eso, que no logran apaciguar la mente, no logran tranquilizarla, ¿vale? Por eso es muy importante, dependiendo de las personas, vuelvo a insistir, la energía que tenga, hacer un deporte y el otro a modo de complemento. ¿Ven? La práctica del deporte. Vale, aquí entramos en un asunto, yo creo que es de lo más importante, que es el pensamiento.
Como hablamos antes de las emociones, que son casi todas, por no decir todas, inconscientes, que tienen una raíz, aparte biológica, pero tiene una raíz del pasado, ¿vale? Porque todas las experiencias, las vivencias que hemos tenido, tanto las buenas como las malas, se almacenan, ¿bien? Incluso se instalan dentro de la genética, de los genes. Acordaros de la memoria genética, que son todos los genes que hemos heredado del paleolítico, de la prehistoria, ¿bien? Que eso lo seguimos, que son invariables, indisociables, que no se pueden hacer nada, ¿vale? Es así. Sin embargo, los pensamientos y la conducta vienen determinada por el sistema nervioso. De la construcción que le hemos dado desde pequeño, las repeticiones que hemos dado, se han instalado una manera de pensar. Acordaros, un circuito neuronal está cerrado, ¿vale? Aunque vaya en el resto del cuerpo, siempre sigue un mismo patrón, ¿vale? Pues el pensamiento de lo mismo. Tenéis que entender que un pensamiento, aparte de que te resta energía, aparte de que te resta atención y concentración, ¿vale? Lo que te hace el pensamiento es jugar directamente sobre tu estado de ánimo. Compruébalo, ¿vale? Imagínate un día, eres consciente de que tienes un tipo de pensamiento. Si es un pensamiento negativo que suele conducirte a otro y a otro y a otro, como le llamo yo, es una película. Si es una mala película de pensamientos negativos, tu estado de ánimo directamente va a estar bajo tu estado de ánimo. Sin embargo, si tienes un pensamiento positivo, ese pensamiento te va a llevar a otro, a otro, a otro y a otro, ¿vale? Porque es así la naturaleza del ser humano, ¿vale? Te va a hacer un estado de ánimo óptimo, ¿vale? Entonces tu cerebro y el de todos los seres humanos suelen, si no se trabaja evidentemente, va fluctuando. Si tienes pensamientos positivos, estado de ánimo positivo. Si tienes pensamientos negativos, ¿vale? Estado de ánimo negativo. Y así sucesivamente, ¿vale? Y durante el día, pues andas así, de arriba a abajo, de arriba a abajo. De ahí es importante aprender a tener un cierto control. Yo no le llamo autocontrol, porque el control en sí no me gusta. Prefiero decir lo que es la gestión, como se llama la gestión emocional, ¿vale? De ahí es un trabajo, evidentemente, seleccionar qué tipo de pensamientos quieres llevar a cabo, ¿vale? Ser consciente, y eso te ayuda, la meditación, a llevar a hacer eso, esa selección natural y consciente de qué pensamientos quieres trabajar o dejarte llevar, si son buenos o son negativos. Te invito la próxima vez que tengas un pensamiento, incluso ahora mismo, tu estado de ánimo viene determinado por el tipo de pensamientos que tienes. ¿Bien? Por eso que hay que remontar el tema neurocientífico, por eso mi insistencia de que veáis, chequeéis los vídeos, las conferencias, las Open Class, para poder entender cómo llevar a cabo ese proceso. ¿Bien? Dejo muy claro que yo no soy psicólogo, que no soy doctor, ni soy coach, soy simplemente un divulgador neurocientífico. Pongo a disposición de las personas el conocimiento para que puedan entender de cómo funciona el cerebro y la mente. Es muy importante también tener una actitud positiva, ¿vale? El dibujo aquí a la derecha se llama el yin yang, ¿vale? Porque siempre dentro de lo malo siempre hay algo bueno y hay que quedarse con eso. De lo mismo que siempre de lo bueno, de lo malo siempre hay algo bueno, ¿vale? Entonces hay que quedarse eso para intentar tener una actitud positiva ante la vida. Y acordaros, y eso tiene mucho que ver con la naturaleza de pensamientos que vamos teniendo. Si un día estás de bajón, ¿vale? Quédate, respira, relájate y piensa, enfócate en los pensamientos que sueles tener, ¿vale? Intentar cambiarlos. Luego ya es otra metodología que no vamos a entrar en esto, para
poder cambiar ese tipo de pensamiento. Se le llama el pensamiento selectivo. ¿Qué tipo de pensamientos o con qué tipo de pensamientos quiero vivir y qué estado de ánimo desarrollar? De ahí, como vimos también, acabamos de ver lo de la filosofía de Yin Yang. Dentro de lo malo siempre hay algo bueno y dentro de lo bueno siempre hay algo malo. Hay aprender cosas nuevas. Cuando veáis las diferentes conferencias, las Superclass, veréis, hay un tema de neuroplasticidad. Bien. Como vimos, lo de los circuitos neuronales cerrados, ¿vale? A cada nuevo conocimiento o aprendizaje, ese circuito se abre para expandirse. Eso es el aprendizaje, aprender cosas nuevas, desarrollar la curiosidad. ¿Por qué? Porque eso te hace estimular el cerebro, aparte de lo que vimos de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, para que os hagáis una idea, no es un milagro. Eso se tiene en los primeros años de vida, aunque sigue, continúa durante el resto de la vida. De hecho, hay nuevas células que nacen en el hipocampo y lo que te hacen, pues, aparte de desarrollar la inteligencia, lo que te hace es cambiar patrones de conductas que tienes mediante el aprendizaje, aprender cosas nuevas para crear nuevas conexiones, ¿vale? Entre células y células, la sinapsis. Es decir, tienes que saber que una célula, por ejemplo, que tienes en el cerebro, una neurona, puede ir hasta, por ejemplo, hasta el ombligo, es decir, de larga distancia, ¿vale? Lo que equivale a salir de esos circuitos neuronales cerrados, que al final son patrones de conductas para modificarlas, para resetear, para tomar nuevas conductas y raciones. ¿Bien? Es muy importante eso, de desarrollar esa curiosidad para sobre todo aprender cosas nuevas y desde la observación de cómo funcionan las cosas. Tienes que saber que muchas de las ciencias vienen en base a la observación del comportamiento, de las conductas, ¿vale? Del por qué, razones y sacar conclusiones, ¿vale? De ahí importante lo del rol de la plasticidad cerebral para resetear y reconducir conductas. Evidentemente, hasta que cierto punto. Es decir, cuando ya la enfermedad está bastante desarrollada, es muy difícil. ¿Ven? Es decir, ante, por ejemplo, ahora que es muy común padecer un ictus, lo que te hace un ictus es como una parte del cerebro que las células mueren, pero gracias a la plasticidad cerebral, perdón, gracias a la plasticidad cerebral, tú imagínate, aquí es el cerebro, ¿vale? Tienes una enfermedad y esta parte, ¿vale? Le faltan, han muerto neuronas. Lo que hace la plasticidad cerebral mediante el aprendizaje es crear nuevas conexiones, es decir, si hay un agujero, pues las células de aquí, las neuronas de aquí, gracias a la plasticidad, se van ampliando y van a crear otras conexiones con la parte de arriba del agujero, por ejemplo, donde faltan las neuronas. Es decir, se están reconectando entre ellas para recuperar las facultades. Evidentemente, la plasticidad cerebral es mucho más vigorosa, de más joven, pero va durante toda la etapa. Inclusive, con la edad vamos perdiendo neuronas, facultades, habilidades, pero gracias a la plasticidad cerebral, eso obviamente se degrada todo. Pero lo que te hace a nivel cerebral, es decir, es reconectar con conexiones que están muertas o perdidas o no funcionan bien para poder resetear, reconducir y repoblar, como quien dice, ¿vale? A evitar, muy importante. Bueno, os podéis imaginar cuáles son los factores a evitar, como por ejemplo el sedentarismo, el estrés. Tenéis que entender que el estrés es un destructor de neuronas. ¿Bien? Y sobre todo para el aprendizaje. Hay que evitar sí o sí el estrés. ¿Bien? Como vimos antes,
lo de los pensamientos, ¿vale? El estrés, como vimos también, el tema de la sinapsis de neurotransmisores, el cortisol, es un veneno para el cerebro y para las neuronas. Evitar también la comida basura es todo con medida. ¿Bien? Hay que ser responsable. Y algo muy importante, un uso irresponsable de las tecnologías. Hoy en día cada vez se está viendo más casos, por ejemplo, de niños que tienen problemas de sueño y hay que ser consciente, como hablamos antes, de los estímulos externos. Estamos constantemente bombardeados por estímulos, tanto de sonidos, de imágenes, y todo eso viene de aquí, del teléfono. Cuando estamos ante el teléfono, estamos sobreestimulados, tanto de oídos, de los sonidos, de lo que estamos viendo, de tocar. Todo eso estamos colapsando el sistema nervioso que se traduce, pues como vimos, dependiendo de cómo tú lo interpretes y la transformación, pues algunas personas pueden provocar depresión, otros... no es que les provoque en sí, lo que hace le estimula la conducta, la manera de ser, le hace más se vuelve más agresivo. ¿Bien? Si tú tienes la naturaleza de estar un poco ansioso, pues lo que te va a hacer las tecnologías y los estímulos es darle un foco, ¿cómo explicarlo? Como que la intensidad es mucho más grande, ¿bien? Es muy importante, es decir, lo agrava. Entonces es muy importante entender eso, de que evitar lo máximo posible todo lo que es tanta sometimiento a las tecnologías. Como os comenté antes, que se me ha ido un poco la olla, en el sentido de niños, por ejemplo, que se pasan hasta las 3 4 de la mañana delante del teléfono, pues por ejemplo el TikTok o las redes sociales, y claro, luego pues tienen dificultades en conciliar el sueño y si a la mañana se levanta a las 9 de la mañana para ir al colegio, pues ya de por sí pues ya no van a tener ni la atención ni la concentración, van a estar cansados y luego eso día tras día. Es importante autoimponerse o incluso por mediante un tutor, un profesor, ¿vale? Que ponga unos horarios de uso de las tecnologías. Porque al final es un sabotaje al cerebro, al sistema nervioso, que pues, se descontrola. Como podéis también entender el consumo de sustancias tóxicas, como puede ser pues las drogas de síntesis, puede ser la marihuana, puede ser el alcohol, puede ser el tabaco. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque al final eso repercute directamente al cerebro y puede ser también a los genes, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer un pequeño recapítulo de todo esto. Como vimos, el conocimiento. Hay que saber, entender desde el conocimiento empírico a ser posible qué es lo que nos pasa para tener una vida mejor, un cerebro sano, ¿vale? De entender. Ese es el principio de la neurociencia, es decir, es una serie de ciencias puestas a disposición para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. Y recordar que lo primero después de la célula, que es la unidad de la vida, es el desarrollo del sistema nervioso, que eso va a dar lugar a todos los mecanismos motor, cognitivos, es decir, lo primero es la construcción del sistema nervioso en el feto, luego el cuerpo y todo lo demás viene a raíz de eso. Es el primer mecanismo. Por eso es muy importante entender de cómo funciona y en qué somos hoy en día. Como vimos, la conducta viene dictada por la genética, acordad los genes, las cartas que tienes para poder vivir, que no las vas a poder cambiar porque te viene dado por un programa, ¿vale? En el genoma,
¿vale? Y de ahí no puedes hacer absolutamente nada. Sin embargo, mediante el medio ambiente y eso puede haber mutaciones, por ejemplo, mutaciones químicas, incluso cortes en el cromosoma. ¿Bien? Y luego está la otra memoria que vimos, la memoria nerviosa, que ahí sí se puede cambiar las conductas y como vimos los circuitos neuronales, saliendo de ahí, como vimos antes, mediante el aprendizaje, por ejemplo. ¿Bien? Pero tenemos que ser conscientes que el medio ambiente tiene un impacto directo sobre nosotros mismos. Hay que ver, por ejemplo, en la época del COVID, ¿vale? Que de hecho se estudiará los efectos de, bueno, ya de hecho ya se empezó, pero se sabrán las repercusiones epigenéticas sobre nuestros genes, esa pandemia que vivimos, que nos ha afectado a todos por igual a nivel nervioso y del sistema nervioso. ¿eh? De hecho, muchas de las enfermedades que aparecerán y que son hoy en día vienen derivadas muchas del COVID, donde ha habido esos cambios, inclusive, como hablamos, unas mutaciones en los genes. Pero bueno, eso ya hay casos, de hecho, en los años, creo que era 1949, cuando hubo hambrunas en Suecia, o incluso a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, ¿vale? Ha habido repercusiones, shock, que ahí donde han creado mutaciones genéticas. ¿eh? Acordaros el mecanismo fisiológico, ¿vale? Desde que vemos o desde que uno de los sentidos o todos los sentidos están en alerta y reciben es decir, que el receptor sensorial recibe un estímulo, cómo lo transforma, cómo va a una velocidad de 320 kilómetros al cerebro y a la médula espinal para luego procesar y dar una respuesta. De ahí la raíz biológica de las emociones. Bien. Como os comenté, las emociones son casi todas, por no decir todas, son inconscientes. De hecho, vuelvo a insistir, en las conferencias, las Open Class, hay explicaciones de cómo funciona, por ejemplo, la cognición, cómo funciona el inconsciente, la conciencia, para que podáis atar cabos y hacer el puzzle de lo que representa el conocimiento sobre el cerebro. Acordaros, la respiración, no simplemente o solamente cuando estéis estresados o angustiados, es tomar la costumbre de vez en cuando sin hacer absolutamente nada y simplemente respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por la nariz o por la boca. Recordar, 5, 6, 7 veces para que surja efecto y empiece tu cerebro y tu cuerpo a relajar. Acuérdate, eres como respiras. Y eso es uno de los primeros nutrientes de la cual se alimenta el cerebro, la respiración. Para ello podéis hacer yoga, tai chi, meditación, pilates, es decir, un ejercicio complementario a vuestra práctica deportiva para aprender automáticamente y de manera consciente respirar, para poder apaciguar el cerebro. El segundo elemento indispensable para un buen funcionamiento del cerebro, como vimos, la glucosa, de lo mismo, eres lo que comes. Es muy importante aportar los nutrientes necesarios para poder tener un cerebro óptimo para que esté concentrado, atento. ¿Ven? Aquí una serie de elementos, de nutrientes, de ingredientes para poder añadir a vuestra dieta, los cereales, como el arroz, el trigo, el consumo. La fruta fresca, frutos secos, la patata, la zanahoria, la miel con moderación. ¿Ven? Una serie de alimentos que nutren realmente el cerebro y que necesitáis, sobre todo vosotros, para poder sacar buena nota en los exámenes durante vuestra carrera. Muy importante en la práctica del deporte, cualquier deporte, la cosa es hacer mover
el cuerpo. Desde jugar a golf o hacer surf o jugar a fútbol, cualquier deporte, o el patinaje, cualquiera, ¿vale? Porque aparte de eso, de estimular el cerebro, permite hacer trabajar sobre todo el cuerpo también, que es indisociable, el cuerpo y el cerebro. De hecho, hay una inteligencia que podéis encontrar en Open Class, que es la teoría de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner, que habla de la inteligencia corporal sinestésica y habla de eso, de la unión cuerpo y mente. Acordaros, pensamientos selectivos. ¿Qué tipo de pensamientos quieres adoptar o vivir? Si tienes a mayores pensamientos negativos, mayores, la gran mayoría de las veces tendrás un estado de ánimo negativo, es decir, que no estarás, lo que digo, en forma. Sin embargo, a más pensamientos positivos, mejor estado de ánimo tendrás. Es lógica pura y dura. De ahí es muy importante aprender a ser conscientes de qué tipo de pensamientos, si queréis, aparte de ver a Superclass que habla de eso, de los pensamientos, ¿vale? De cómo darse cuenta mediante la percepción o la observación y la auto-observación, es aprender a seleccionar qué tipo de pensamiento, ¿vale? Eso tiene una repercusión directa sobre la actitud positiva. Recordaros la filosofía del Yin Yang, dentro de lo bueno siempre hay algo malo y dentro de lo malo siempre hay algo bueno. Y aprender cosas nuevas, todo lo que sea aprender cosas nuevas, eso os va a facilitar la posibilidad de salir de ciertas conductas repetidas, ¿vale? Acordaros, conductos cerrados que hemos ido adquiriendo mediante la repetición de pequeño, y cada vez que hay una acción, ¿vale? Una acción lleva una repercusión. Entonces, si hay algo, ¿vale? Pues siempre, como es una conducta repetitiva mediante un hábito, siempre responderás a un estímulo siempre de la misma manera. Una de las mejores maneras es aprender cosas nuevas, estimular el cerebro. Eso te va a permitir expandir tus circuitos neuronales para salir, entre comillas, del bucle. Y a evitar, pues como vimos, el consumo excesivo, los excesos, el sedentarismo, el estrés. Acordaros del estrés. Es un verdadero veneno para el aprendizaje, para el cerebro y las neuronas. De lo mismo de la comida basura, no digo con eso de que no hay que comer comida basura como una hamburguesa, que a mí también me encanta, pero de vez en cuando, ¿vale? Y recordad siempre meteros a fuego en el cerebro el uso responsable de las tecnologías. Esto es un bombardeo constante de información, de estímulos que procesa o intenta procesar el sistema nervioso, el cerebro, y que se colapsa. De ahí lo que va a empeorar los estados, de, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, ¿vale? Y sobre todo de agitación, ¿vale? Hay que aprender, como vimos, a respirar, a parar y evitar tanto estrés y tanto bombardeo en el cerebro de estímulos externos y las sustancias tóxicas a evitar. Bien, pues si os parece, vamos a empezar por la ronda de preguntas. Si tenéis alguna duda, no lo dudéis. Nos queda, creo que 10 minutos, sí, un poco menos. Antes de nada, gracias por vuestra atención. Hola desde Santo Domingo, buenas desde Valencia, Venezuela. Buenas tardes, buenos días. Profe, y una Hola persona... desde... Dígame, mejor por escrito, por favor, si no os Ok, importa. Gracias, Salud desde Malta, buenas a todos. Desde Colombia, de Ecuador, hola a todos, República Dominicana, desde México. Gracias a todos vosotros. Vale, vamos a empezar por la ronda de preguntas.
A ver. Feliz año nuevo, por cierto, que no os dije nada. Saludos de Colombia, República Dominicana. Gracias a todos. Vale, a ver. Gracias. Gracias a todos vosotros. Bueno, aquí como con serenidad, con la plasticidad cerebral no te puede conducir a eso para ayudarte a expandir, como vimos, lo de las conexiones, pero hay que saber que con la edad se pierde esa capacidad. Es decir, la plasticidad está en su apogeo en los próximos años de vida. Luego con el tiempo sigue habiendo, pero es menos, ¿vale? Aunque con 90 años de hecho, recomiendo de leer un libro, la, una que fue premio Nobel, Rita Levi Montalcini, que dice que no hay edad para el aprendizaje. De hecho, como podéis ver en los medios, hay personas con más de 80 años que se sacan una carrera. Es decir, eso de que se pierda facultades, habilidad, obviamente físicas sí, pero a nivel mental no hay edad. Y sigue con el tema de la plasticidad cerebral con 90 y más avanzado. Nos siguen saludando desde Portugal. Vale, Carol, mil gracias. Por favor, ¿me recuerdas el nombre del libro en mención de la inteligencia kinestésica? Es la teoría de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner. ¿Se puede regenerar el cerebro? Pues sí, porque allí, dependiendo de las lesiones, evidentemente, ¿eh? Pero ahí es donde se pone en juego el tema de lo que vimos de la plasticidad cerebral, crear nuevas conexiones con con las células que están muertas, las que están alrededor, ¿vale? Es posible reconectar, remapear el cerebro. Hola desde Honduras. Alejandro, ¿cuándo y cómo darle la tecnología a nuestros hijos? Bueno, los años más cruciales son de 0 a 3 años, ¿vale? Es donde ahí se instala y y se termina de hacer, como quien dice, el sistema nervioso, ¿vale? Yo para eso, dependiendo del niño, porque es caso por caso, ahí es mejor hablar con un pediatra, un neuropsicólogo, en función de, porque ahora mismo la medicina es personalizada, ¿vale? Es decir, que es caso por caso, no es algo genérico, es decir, esas personas, eso, por ejemplo, un neuropsicólogo, neuropsiquiatra, un pediatra, neuropediatra, pues ya tiene que ser algo en función del desarrollo, mejor dicho, del neurodesarrollo de los hijos. Ahí es mejor tener, tener una orientación y consejos de expertos en la materia, médicos. Elian Sánchez, para crear un hábito sano y que dure, ¿cómo lo puedo hacer? Pues ahí es la repetición, tiene que ser repetición. Es como tú desde pequeño has adoptado una conducta, ¿vale? De, por ejemplo, de tocar un vaso y mediante la repetición cada vez lo vas a hacer mejor. O la primera vez, cuando seas niño, se coge un vaso y se te rompe, se te cae. Vale, pues la segunda vez lo irás perfeccionando y la tercera vez cada vez más. Pues tiene que ser una repetición, ¿vale? Eso sí, tiene que ser algo constante, con disciplina, no un día sí, 3 días no. Es decir, es la repetición, es decir, es un sacrificio que al final se adopta un nuevo hábito. Pero acordaros, tiene que ser con la repetición, con disciplina y de forma constante. Se puede educar la conducta genética, Estela.
Buena pregunta. Bueno, todavía la neurociencia sigue avanzando, pero bueno, como comentamos, la memoria genética es imposible. Es decir, no se puede cambiar el programa genético que tenemos, que le hemos venido heredando. Lo que sí se puede cambiar es el sistema nervioso, como vimos, las respuestas, ¿vale? La que damos a las conductas, ¿bien? Andrea, ¿qué signos muestra el cerebro cuando no es sano? Pues, por ejemplo, cuando repite ciertas conductas habituales, por ejemplo, un estrés crónico, pues no es bueno. Al final, el cuerpo da señales, es decir, muestra. El mejor indicador para ver si tenemos un cerebro sano, como me dice, es el cuerpo, ¿vale? Es el mejor indicador. Antes de empezar a tener un brote, por ejemplo, de ansiedad, ya tu cuerpo ya te está mandando señales de que algo no está bien. Cuando se empieza tu cuerpo a agitar, es, por ejemplo, le falta oxígeno, como le vimos. Cuando está inquieto, cuando está estresado o está nervioso, bien, ya tu cuerpo ya él mismo te está empezando a mandar señales de que algo no va bien. Y si no le haces caso y estás centrado en tus hábitos o lo que haces, pues al final es donde se construye hábitos insanos. Acordaros, la repetición. Vale, a ver, sí. Aquí Richard Viña pone, existe una moda con los neurotrópicos para la neuroplasticidad. ¿Qué vitaminas, minerales o productos que se recomienda para apoyar la neuroplasticidad? Como vimos, es que hay que comer de todo. Es decir, hay que comer verduras, hay que comer fruta, hay que comer evitando los excesos. Es decir, todo lo que comemos normales, que sea sano, que no sean comidas procesadas, que no sean bollerías industriales. Es decir, cuanto más sano, mejor. Es decir, verduras, legumbres y sin excesos tampoco. Es decir, el cuerpo es lo que le alimenta. Si la alimentas de comida basura, es lo que te va a pedir el cerebro y el cuerpo. Y a más le das, peor va a ir, peor va a rendir. Es decir, ahí es muy importante tener una dieta equilibrada. Saber comer de todo, al final comer de todo. Eso, Jairo, ¿a partir de qué edad se recomienda que usen pantallas? Dependiendo. Es decir, cada niño, cada persona somos distintos. Hay personas con 15 años que son menos espabiladas con niños de 8 años. Eso depende. Es decir, tiene que ser. Yo lo que sí es a partir de cierta edad, va a ser cuando realmente el cerebro esté terminado de ser maduro y que esté todo desarrollado. Y eso más o menos, pues no lo sé, puede ser hasta los, no sé, 10 15 años más o menos. Para eso es mejor que os recomiende un experto y un médico, ¿vale? Porque no es lo mismo igual a partir de los 12 que a partir de los 15 años. Eso depende del desarrollo del niño. Vamos a ir terminando. Vale, la última pregunta, Cristina Salcedo. ¿Los factores de los que hablo pueden desencadenar depresión o ansiedad? Vale, eso viene a raíz de emociones y de los pensamientos que hablamos de selectivos. Hay que saber que la depresión, ¿vale? Son pensamientos repetitivos que vienen del pasado, ¿vale? Y la ansiedad viene creada por un tipo de pensamientos de los conductos que vimos, ¿vale? Anclados en el futuro. El pasado, la depresión, es un estado de tiempo donde vivimos en el pasado y la ansiedad es el futuro y tiene que ver con las emociones y los pensamientos y acordaros siempre de los
conductas. Por eso es que si tenemos conocimientos vamos a poder actuar sobre esas conductas comportamentales. Pues eso ha sido todo. Gracias a todos vosotros por la participación. Os recomiendo encarecidamente que veáis las demás Open Class para que podáis ir poniendo fichas en el puzzle de vuestra vida y de vuestro cerebro. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias. Adiós. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Adiós.